educación es un derecho que todo niño, niña y adolescente debe recibir. Es obligación del Estado otorgar un aprendizaje de calidad y garantizar la integridad de los alumnos en todos los planteles educativos públicos. Pero ¿cuánto invierte el gobierno federal para la educación en México? En el presupuesto de egresos de la Federación 2023 se asignan al sector educativo 975.6 mil millones de pesos, lo que representa el 3.3% del Producto Interno Bruto. Los recursos que se están recibiendo hacia la educación están muy por debajo de lo mínimo recomendado. A nivel internacional se recomienda destinar entre el 4 y el 6% del PIB. Tenemos una brecha presupuestaria de 0.7% y también la misma Ley General de Educación marca destinar el 8% del PIB. En México lo que hemos visto al contrario solamente son recortes porque en 2023 tenemos el presupuesto más bajo de la última década. La Secretaría de Educación Pública recibió 402.276 millones de pesos, un incremento del 5.1% respecto a lo aprobado en 2022. Aunque es la segunda dependencia con mayor recurso otorgado, este no es suficiente para resarcir el gran retraso educativo en millones de estudiantes. Actualmente hay una pérdida de aprendizaje, para lo cual no han existido los recursos ni los esfuerzos, tanto escolares a nivel escuela como de planificación, sobre cómo recuperar estas pérdidas de aprendizaje por la pandemia y también una caída en la matrícula importante. Las carencias educativas también se ven reflejadas en la infraestructura. Datos de la SEP revelan que el 28.3% de las escuelas primarias y secundarias no cuentan con servicio de agua potable y 13.3% no tienen electricidad. Hoy en día tenemos un problema de más del 50% de la infraestructura no sirve en el país. En el momento que ahorita estamos haciendo la entrevista hay escuelas sin luz. Entonces, si no atendemos las necesidades básicas, ¿cómo le destinamos más recursos? En las zonas rurales, las carencias se multiplican. El preescolar de la localidad, con más de 30 años en funcionamiento, tiene graves problemas estructurales. Como pueden observar, nuestras todavía son tejas, así que imagínense el tiempo que ya tienen aquí, que no se les ha podido dar mantenimiento y ya se están desprendiendo, se están quebrando, ya hay goteras adentro de los salones. Un tinaco antiguo y ya tiene porosidad. Entonces a veces estamos con el pendiente de que se vaya a quebrar el tinaco o se nos vaya a venir encima de nosotros. Quiero pues de que se haga lo del techo, la verdad lo del ayuntamiento pues nomás no. Y pues nos afecta mucho para los niños, nos afecta y pues da uno su dinero y pues nomás no vienen aquí a arreglar. Pese a este panorama, el gobierno federal hizo un recorte del casi 50% al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, el cual se encarga de conservar y rehabilitar los planteles. El Instituto para Mejorar la Infraestructura se queda con un presupuesto de 189.728.459 pesos para el año 2023. Existen al menos un recorte del 10% en los recursos hacia educación básica, si lo comparamos con el ejercicio 10 años atrás, que en 2013, educación básica recibe 10% menos. Asimismo, la educación superior también tiene un recorte de 12% y el desarrollo tecnológico del 42%. Y la educación para adultos también tiene una disminución de 35% en los recursos. Estas bancas pues están un poco pequeñas y no hay suficiente espacio para, pues ahora sí que estar atentos a sus clases, ¿no? Y si ven, fueron reutilizadas, o sea, eran viejas y las volvimos a utilizar. Y unas, como esta, que no tiene. Entonces, el compañerita que se sienta aquí, pues ahora sí que le toca estudiar en sus piernas. La puerta de un baño de los varones no tiene puerta. La falta de personal educativo ha sido un tema pendiente, el cual no se ha atendido,
pese al llamado de los estudiantes y padres de familia. Si tú tienes una escuela bien acondicionada, puede ser que también genere una mayor seguridad, que los niños y niñas asistan y estén seguros ahí. Hay maestros que llegan a atender hasta 2 o 3 grupos y se divide el tiempo y entonces se diluye no solamente el aprendizaje, sino la atención y seguimiento que necesitan estos niños, y que bueno, pues vamos a tener por lo menos 2 o 3 periodos escolares en seguir atendiendo este problema. Para que el gasto público sea empleado de manera efectiva es necesario escuchar a los alumnos, padres de familia y maestros, quienes conocen realmente las carencias porque ellos las sufren. Yo hoy quiero hacer un llamado al gobierno federal, ya que nuestros maestros no han recibido ningún salario más de 3 años y ellos aún así siguen impartiendo nuestras clases. Lo que sí le pedimos a la Secretaría de Educación de Veracruz es que culminen nuestro edificio, que como ven está en obra negra. Y es un riesgo para nosotros ya que hay varillas salidas, las escaleras no están terminadas, no tienen piso y también cuando llueve se nos mete el agua ya que no tenemos ni puertas ni ventanas. La pandemia trajo muchos problemas, entre ellos la eliminación de las clases presenciales, que dieron pie a la llegada de nuevas tecnologías y a la llegada de las clases virtuales. Pero muchos de los estudiantes no tienen acceso a estas nuevas tecnologías y por tanto no pudieron tener clases. Todos estos problemas que dejó la pandemia en materia educativa aún no son atendidos. La llegada del COVID-19 a México afectó la educación en el país. El aislamiento generó en niños y jóvenes un distanciamiento social que repercutió en el regreso escolar y las relaciones sociales. Un error que ha tenido este gobierno es el mal diagnóstico que se hizo sobre el tema educativo, porque se hizo pensado en errores de administraciones pasadas y no sobre la problemática que vive este país. Instancias internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mejor conocida como la OCDE, han alertado del gran impacto educativo que provocó la pandemia en nuestro país. Esto exacerbó inequidades ya existentes, inclusive antes de la pandemia. La brecha entre los estudiantes de alto y bajo nivel en México era equivalente a 4 años de escolaridad. Ampliar el acceso a una educación para el niño más temprana haría que fuera más equitativo el sistema educativo y ayudaría a mejorar las oportunidades. El estudio Equidad y Regreso, hecho por Mexicanos Primero, muestra que en diciembre de 2021, a más de 200 días del cierre de las escuelas por la pandemia, el 23% de los niños, niñas y adolescentes entre 10 y 15 años ya no pudieron comprender un texto de tercer grado, cuando en mayo del mismo año sí lo hacían. En matemáticas, el 8% ya no pudo nombrar un dígito de 2 números. La dinámica de los jóvenes o niños y jóvenes o niños que transitan a la adolescencia y adolescentes que transitaron a la etapa juvenil, pues experimentaron una serie de cambios, pero fue un tema de conductas relacionadas con sus emociones. El programa 5x5x5 fue una propuesta de Mexicanos Primero a las autoridades educativas tras el regreso de clases pospandemia. El proyecto señala que para cada estudiante se deben de dar 5 horas diarias de clase, 5 días a la semana y con 5 condiciones: acceso al agua, ventilación, apoyo socioemocional, refuerzo al aprendizaje y participación de la comunidad. Sí hay una correlación muy importante a mayor nivel de escolaridad. Hoy sí hay más posibilidades de que tengas un mejor ingreso. Nunca se atendieron las consecuencias de la pandemia, de la pérdida de aprendizaje y de la caída de matrícula. Hasta la fecha no existen programas específicos que tengan como objetivo atender estas consecuencias. De los fallos de esta administración ha sido la mala implementación de una política educativa que no nos va a llevar nada, no nos va a llevar a ningún lado, porque no tenemos un horizonte a largo plazo. Sí tenemos un horizonte ideológico, porque sí lo ha mostrado así la Secretaría, en donde yo quiero imponer una educación a modo, y una educación a modo no sirve. Vamos a ver el escenario donde niños que van a pasar la educación, pues ahora sí como dicen por ahí, como el viento a Juárez,
no le hicieron nada. La pandemia fue un acontecimiento que propició que muchos alumnos abandonaran sus estudios. El abandono escolar se presenta mucho más en secundaria y en media superior. Según datos del INEGI, 2.3 millones de estudiantes abandonaron la escuela en 2020 por falta de contacto con sus profesores, dificultad para hacer tareas, falta de confianza en la educación a distancia y pérdida de empleo del padre o madre de familia. La pandemia nos dejó una crisis económica, una crisis donde prácticamente hubo en todo el país más de 10 millones de personas sin trabajo, más de 1 millón de personas perdieron su empleo, perdieron sus negocios. Lo que estamos observando son contextos crecientes y no manejados adecuadamente ni suficientemente de violencia, que hacen que niñas y niños a veces tengan que desplazarse de sus lugares de origen, de los lugares en donde han desarrollado su vida, y esto por supuesto que interrumpe la trayectoria escolar. Gran parte de la deserción escolar fue debido a los estragos económicos que dejó la pandemia, pero el aislamiento también generó un retroceso en las relaciones socioemocionales entre los niños y jóvenes, mismos que no fueron atendidos, traduciéndose en acontecimientos de violencia dentro de los planteles. Probablemente el mundo adulto pudo socializarlo, manejarlo, pero no en todos los hogares hubo las herramientas o la capacidad ni los recursos para poder atender estas cuestiones más de salud mental, ¿no? Y de salud también socioemocional. Si tienes un contexto de un aula violenta, donde a lo mejor tú recibes algún tipo de violencia física, personal, individual, psicológica de algún compañero o compañera, donde no es un espacio seguro, pero además tienes una condición de una crisis económica familiar importante, pero además tienes, por supuesto, temas de inseguridad, pues también es mucho más propicio, ¿no? que el abandono escolar se dé. El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador intentó combatir el abandono escolar con los diferentes apoyos federales otorgados a través de becas, olvidando que el factor económico no es el único motivo de deserción entre niños y jóvenes. Pese a que ha subido el ingreso, el presupuesto en educación, solamente se está destinando a las becas. Si bien las asignaciones directas, digamos las becas o este tipo de programas, pueden ayudar en un primer momento a sobrellevar una situación temporal, cuando hay necesidad de flujo, de efectivo, pues hay que decir que esto no garantiza derechos, ¿no? Sin duda resuelven el día a día de muchas familias, pero el derecho a la educación, cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes, va más allá de becas. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2022, se asignaron más de 104.200 millones de pesos al programa de becas y para este año se otorgaron más de 114.000 millones de pesos. Únicamente tú te has preocupado al dar las becas, atender las razones económicas, pero no la principal razón, que viene siendo la falta de aptitud, que esto lo puedes complementar, como bien lo mencionas, con apoyos a deportistas, a apoyos culturales, que hagan que el niño y la niña se sientan motivados de asistir. En comparación de 2022 a 2023, las becas Benito Juárez para la educación básica tuvieron un incremento del 1.9%, al pasar de 33.210 millones de pesos a 34.922 millones. Para educación media superior, se otorgaron 37.554 millones de pesos, lo que representó un aumento del 5.5%. En tanto, para las universidades el incremento fue de 39.6%, al asignarle 1.024 millones de pesos. El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro recibió en 2023 11.162 millones de pesos, lo que indicó un incremento del 2.2% respecto al año anterior. Y el programa más ayudado fue La Escuela es Nuestra, con un aumento de 87.7%, teniendo un monto de 27.053 millones de pesos. Hubo un aumento mínimo hacia educación, pero no hacia los programas que pudieran tener un impacto en mejorar la calidad educativa.
Para la Unión Nacional de Padres de Familia, este tipo de apoyos económicos carecen de transparencia, pues no hay un proceso de selección y evaluación para recibir el recurso. ¿Qué incentivo le damos al niño o qué educación le estamos dando cuando le decimos que no importa qué calificación tengas mientras recibas el dinero? ¿Qué clase de ciudadanos vamos a tener cuando les estamos facilitando todo y el proceso de formación y el proceso digamos, de su trascendencia como persona, como ser humano, va a estar ubicada en lo que le dé el gobierno? Y eso realmente, ese tema de populismo ya no funciona. Las escuelas de tiempo completo eran una modalidad educativa implementada por la SEP desde 2007, que tenía la misión de reforzar las competencias de lectura, escritura, matemáticas, arte, cultura, recreación y desarrollo físico, así como los procesos de inclusión y convivencia escolar, sumados a los servicios de alimentación que se brindaban en cada una de las 24.250 escuelas bajo esta modalidad. Sin embargo, con la eliminación en febrero de 2022 por parte del gobierno morenista, se afectó a más de 3.6 millones de estudiantes, de los cuales el 55% estaban por debajo de la línea de la pobreza. Niños, ¿se acuerda cuando había escuela de tiempo completo? ¡Sí! A ver, ¿me pueden decir qué almorzaban? Sopa. A ver, ¿qué almorzaban? Sopa, leche, atún, lenteja, sardina, arroz con leche. ¿Y si les gustaba lo que preparaban? ¿Sí comían a gusto? Actualmente destinamos el 0.6% de todo el gasto de gobierno a la educación de los niños y niñas de 0 a 5 años. Cada vez más le tiramos a debilitar a nuestra infancia. Jornada ampliada, escuelas de tiempo completo, más tiempo en el aula, llámele como quieras, el problema no es el nombre, el problema es el fondo. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, los más de 24,000 planteles que operaban bajo el programa de escuelas de tiempo completo, de los cuales el 70% estaban en zonas indígenas y rurales, dejaron de otorgar este beneficio debido a malos manejos del presupuesto federal. Lo único que cuidamos es que se aplique bien y que no se entregue a intermediarios. Es como el caso de la escuela de tiempo completo, no desaparece, solo que se va a entregar directo a las madres y padres de familia. Con una crisis educativa mundial con la que tenemos, sí necesitamos pensar que nuestras generaciones presentes necesitan de tomadores de decisiones responsables que cada vez más le inviertan más a su tiempo de aprendizaje en el aula. El programa La Escuela es Nuestra es el nuevo proyecto que suplanta a las escuelas de tiempo completo, con la diferencia de que los recursos serán entregados de manera directa desde la Tesorería de la Federación a comités integrados por madres, padres y los propios estudiantes. Sin embargo, apenas tiene cobertura en el 47% de los planteles de educación básica del país y que no termina de consolidar los criterios de transparencia y rendición de cuentas. No importa el país, no importa si es de derecha, izquierda, del norte, del sur y demás, en todos los países donde hay una presencia de mayor tiempo en el aula, eso genera en consecuencia mayores oportunidades de aprendizaje. Por cada peso que asignemos a la educación hay un retorno social importantísimo. Pensar en una educación a lo largo de toda la vida. Esto quiere decir priorizar la primera infancia, que es el nivel educativo que ya por ley es obligatorio en México, pero también es el que mayores rendimientos tiene a largo plazo. El gobierno federal cada año tiene una gran oportunidad en el presupuesto de egresos de la Federación para corregir el rumbo de la educación en México. Sin embargo, por años y años, esto no se ha querido hacer. El rezago educativo que hoy existe en nuestro país afectará a aquellos estudiantes que hoy no cuentan con una educación de calidad. El futuro del mañana
se enfrentará al mundo laboral sin ser competitivos, generando a su vez un impacto negativo en la economía del país.